1947. Una noche sofocante en el árido desierto de Nuevo México. Un granjero descubre restos esparcidos sobre la arena, fragmentos de algo imposible. Horas después, el ejército de los Estados Unidos toma el control del área y, con un tono solemne y tajante, declara al mundo: hemos recuperado un platillo volador. Pero tan solo un día después, la historia cambia. El disco se convierte en un simple globo meteorológico. La verdad, un secreto sepultado bajo montañas de informes clasificados. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Fue un accidente aéreo o un evento que la humanidad no estaba preparado para conocer? En este video desentrañaremos los hechos, exploraremos los testimonios de testigos clave y nos sumergiremos en las teorías que apuntan al descubrimiento que hoy, más de 75 años después, sigue generando preguntas. Prepárate para adentrarte en el misterio de Roswell. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Darrell y esto es Proyecto Host, el espacio donde exploramos lo desconocido. En este video nos sumergiremos en el caso Roswell, un evento que marcó el inicio de una era moderna en el mundo OVNI y que, hasta el día de hoy, sigue envuelto en el velo del encubrimiento. ¿Qué se esconde detrás de los documentos clasificados? ¿Qué intentan ocultarnos? Si te apasionan este tipo de temas, los misterios, las conspiraciones, suscríbete y acompáñanos en este viaje por los secretos mejor guardados del mundo. Si el video te gusta, déjame tu like, comenta ahí debajo lo que te parece, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y pues, sin más demora, empecemos con el tema que esta vez nos reúne aquí. El 2 de julio de 1947, la noche cubría el desierto de Nuevo México como un manto oscuro e infinito. Las temperaturas sofocantes del día habían dado paso a una fría brisa. Para Mac Brazel, un humilde ranchero que vivía a unos 75 millas de Roswell, era solo una noche más en su rutina. Pero aquella misma noche, algo rompió la monotonía del desierto. Aproximadamente a las 22 horas, el cielo se vio rasgado por una serie de relámpagos. El sonido retumbó en la distancia, pero hubo algo más, un estruendo distinto, algo que no era un trueno, ni un eco del viento golpeando las rocas, un impacto, un golpe seco que pareció sacudir la tierra misma. Mac Brazel no le dio importancia. En un lugar donde las tormentas eléctricas eran comunes, los ruidos extraños no eran nada nuevo. No tenía manera de saber que, al amanecer, encontraría algo que cambiaría su vida, y que daría inicio a uno de los mayores misterios de la historia. A la mañana siguiente, mientras revisaba sus tierras, se encontró con algo fuera de lo común. Fragmentos metálicos extremadamente ligeros, pero sorprendentemente resistentes. Varillas con símbolos desconocidos que parecían tener una especie de inscripción o grabado extraño. Material con memoria de forma que volvió a su estado original después de ser doblado. Intrigado y sin poder identificar los restos, Mac Brazel decidió informar su hallazgo a George Wilcox, el sheriff del condado de Chávez, en Roswell. Este, a su vez, contactó con la base aérea del ejército de Roswell, dando inicio a una de las mayores controversias de la historia moderna. Tras recibir el aviso, la base aérea de Roswell envió un equipo liderado por el mayor Jesse Marshall, un oficial de inteligencia experimentado. El mayor y su equipo inspeccionaron el área y recogieron algunos de los restos para transportarlos a la base. Sorpresa para ellos fue que, al examinar el material, notaron que no se parecía a nada conocido. No tenía las características de un globo meteorológico ni de una aeronave convencional. Su conclusión inicial fue que los restos podían ser de origen no terrestre. Al día siguiente, el 8 de julio de 1947, el ejército de los Estados Unidos anunció el hallazgo de un objeto OVNI. La base aérea tomó una decisión sorprendente. Emitió un comunicado oficial a través del teniente Wark Home, su oficial de prensa. El anuncio decía textualmente: el personal del grupo de bomberos 509 ha recuperado un platillo volador en un rancho en las cercanías de Roswell. Este comunicado causó impacto inmediato. Los medios de comunicación lo replicaron a nivel nacional. Por primera vez en la historia, el ejército de los Estados Unidos declaró públicamente haber encontrado un OVNI. Para más énfasis, los títulos de los periódicos de la época fueron explosivos. El ejército capturó un platillo volador en el rancho de Nuevo México. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en menos de 24 horas, ya que el 9 de julio de 1947, el ejército cambió la versión. El general Roger Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, realizó una nueva declaración que contradijo por completo la versión inicial. No era un platillo volador, sino un globo meteorológico. Para reforzar la narrativa, el ejército organizó una conferencia de prensa donde presentaron los restos de un supuesto globo meteorológico, incluyendo papel aluminio, madera de balsa y cinta adhesiva con decoración florales.
pero es que había una gran incongruencia. El material escrito por Mac Brazel y Jesse Marcel no coincidía con los restos exhibidos por el ejército. Si solo era un globo meteorológico, ¿por qué la intervención militar fue tan rápida y extensa? Abro un paréntesis aquí porque es importante detallar lo que pasó después del 2 de julio. En un orden cronológico voy a comentarte qué ocurrió del 2 de julio al 7 de julio, qué pasó en esos días. La mañana del 3 de julio es cuando Mac Brazel encuentra los extraños fragmentos esparcidos en su rancho. Como ya comenté, un metal ultraligero, varillas con símbolos desconocidos y un material con memoria de forma. Entre el 4 y el 5 de julio, Brazel muestra los restos a los vecinos, pero nadie sabe qué son. Al escuchar las radios sobre los avistamientos de platillos voladores, empiezan a preguntarse si lo que hallaron era algo fuera de lo común. Es el 6 de julio, 3 días después del descubrimiento, cuando este hombre apenas decide informar al sheriff de Roswell, quien contacta posteriormente con la base aérea de Roswell. La mañana del 7 de julio, el mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia, visita el rancho, inspecciona los restos y concluyen que no son de origen terrestre. Es en este punto cuando el ejército se involucra en la historia. Una vez explicado esto, volvemos a la cronología inicial, porque hay un punto y un tema importantísimo que debo recalcar, y es cuando Mac Brazel desaparece durante varios días. Después de haber informado sobre los restos, Mac Brazel desapareció misteriosamente por varios días. Cuando finalmente reapareció, su actitud había cambiado drásticamente. Esto sobre todo generó especulaciones de que había sido presionado o incluso amenazado por el gobierno para cambiar su versión. Gracias a ese suceso, se generaron las primeras dudas. El gobierno obligó a cambiar la versión oficial, y es que la rapidez con la que el ejército alteró la narrativa, la desaparición terrible de Mac Brazel y las inconsistencias entre los restos iniciales y los exhibidos posteriormente levantaron las sospechas de inmediato. ¿Se trató de un error de comunicación o un encubrimiento deliberado? ¿Por qué el ejército declaró inicialmente que era un platillo volador, solo para desmentirlo días después? A partir de este momento, las teorías de conspiración comenzaron a tomar fuerza, y el caso Roswell pasó de un simple accidente a convertirse en uno de los mayores misterios de la historia. Con el paso de los años, varios testigos rompieron el silencio y revelaron detalles que contradecían la versión oficial del gobierno. Estos testimonios no solo refuerzan las teorías de encubrimiento, sino que sugieren que en Roswell se recuperó algo más que simples escombros. Empecemos con el testimonio de Jesse Marcel, el oficial que sabía demasiado. El mayor Jesse Marcel, el primer oficial en analizar los restos del rancho de Mac Brazel, mantuvo la versión oficial en 1947, pero décadas después, este hombre contó la verdad en entrevistas. Aseguró que el material encontrado no era un globo meteorológico ni ningún tipo de tecnología humana conocida. Describió fragmentos indestructibles, imposibles de quemar o ocultar, y una especie de metal con memoria que volvía a su forma original tras el doblado. Afirmó que el ejército lo obligó a encubrir el hallazgo y presentar restos falsos, un globo meteorológico común, ante la prensa. Este hombre dijo: "Sabíamos que no era un globo, pero teníamos órdenes de no hablar". Otro gran testimonio interesantísimo es el del sargento Melvin Brown y la historia de los cuerpos extraños. El sargento Melvin Brown, quien trabajó en la seguridad de la base aérea de Roswell, reveló años después un detalle aún más inquietante. Aseguró haber visto cuerpos pequeños con cabezas grandes en la base militar. Dijo que estaban resguardados en un área restringida y que los soldados tenían estrictas órdenes de no hacer preguntas. Brown solo se atrevió a contar la historia a sus familias años después, temiendo represalias. Este hombre afirmó: "No sé qué eran, pero no eran humanos". Glenn Dennis, un trabajador de la funeraria local, recibió una extraña llamada de la base militar poco después del incidente. Le preguntaron a este hombre si tenía ataúdes pequeños disponibles y forma de preservar cuerpos que habían estado expuestos al desierto. Más tarde, cuando ese señor visitó la base, vio médicos militares en la morgue manipulando algo que querían ocultar. Una enfermera amiga suya le advirtió que se olvidara de lo que había visto si quería seguir con vida. "Me dijeron que no hiciera preguntas y que nunca hablara de esto", comentó Glenn Dennis. Charles Fogus, el ayudante del sheriff en 1947, afirmó años después haber sido testigo de la recuperación de los restos por parte del ejército. Según su relato, vio una gran cantidad de soldados en el lugar del accidente y mencionó haber observado cuerpos pequeños que no parecían humanos. Frankie Rowe, hija del bombero local, relató que su padre y su equipo fueron llamados al sitio del accidente. Según Rowe, su padre describió haber visto restos metálicos y cuerpos extraños en el lugar. Posteriormente, ella afirmó haber sido advertida por los militares para que guardara silencio sobre lo que su familia había presenciado.
Todos estos testimonios generan la pregunta de ¿por qué testigos escriben cuerpos pequeños si solo era un globo meteorológico? Si el gobierno insistió en que se trató de un simple globo meteorológico, ¿cómo se explican los testimonios? ¿Por qué varios testigos mencionaron cuerpos extraños y un encubrimiento militar? Muchos de estos testimonios han sido claves en la teoría de que lo que cayó en Roswell no era tecnología humana, sino algo mucho más grande. Cuando la verdad es incómoda, se oculta. Cuando es demasiado grande para ser creída, se ridiculiza. Y cuando es peligrosa, se reescribe. El 8 de julio de 1947, los titulares del periódico anunciaron algo que cambiaría la historia. El ejército de los Estados Unidos había recuperado un platillo volador en Roswell, pero al día siguiente, la narrativa dio un giro drástico. No era un ovni, sino un simple globo meteorológico. Los periodistas que intentaron indagar más fueron desacreditados. El fenómeno fue convertido en una broma, y aquellos que filmaron haber visto algo extraño fueron tachados de locos y soñadores. El silencio, como muchos de estos casos, se impuso. Si no se puede eliminar la historia, conviértela en un chiste. En 1978, el caso resurgió. Más de 30 años después, cuando el incidente de Roswell ya era un mito enterrado bajo el paso del olvido, el físico investigador Stanton Friedman encontró un testigo clave, Jesse Mercer, el oficial de inteligencia que había estado en el lugar del accidente. En una entrevista reveladora, Mercer rompió el pacto de silencio y confesó lo que sabía. Los restos encontrados no eran de un globo meteorológico. El material era imposible de cortar, quemar o romper. El ejército sabía que era tecnología no humana y encubrió toda la verdad. Gracias a esta entrevista se despertó el interés mundial y Roswell pasó a ser de un simple rumor a convertirse en uno de los mayores misterios de la historia moderna. En 1994, el gobierno desclasificó documentos. Ante la creciente presión pública y los investigadores, el gobierno de los Estados Unidos finalmente habló, pero no para revelar la verdad, sino para presentar una nueva versión. La explicación oficial dice lo siguiente: el objeto caído en Roswell no era un ovni, sino un globo caído del proyecto Mongol, un programa militar ultrasecreto que usaba globos de gran altitud para detectar pruebas nucleares soviéticas. No era un platillo volador, solo una operación de seguridad nacional, afirmaron. Pero, ¿por qué esperar 50 años para admitirlo? ¿Por qué negar la historia original si solo se trataba de un globo? Las dudas, por supuesto, persistieron. En 1997 se volvió a cambiar la versión. 50 años después del incidente, el gobierno volvió a modificar la versión oficial. Esta vez intentaron explicar los testimonios de quienes aseguraron haber visto cuerpos pequeños con cabezas grandes. La explicación oficial afirma que esos cuerpos no eran de extraterrestres, sino de maniquíes usados en pruebas de caída de gran altitud. Sin embargo, los testigos insistieron. Ellos no vieron maniquíes, sino cuerpos orgánicos. Los militares actuaron con demasiado secretismo para tratarse simplemente de unas pruebas de seguridad. También está el cambio constante de las versiones y el aumento de las sospechas. ¿Por qué tantas versiones diferentes a lo largo de los años? Y es que, a lo largo de las décadas, el gobierno ha ofrecido múltiples explicaciones contradictorias. Cada nueva versión parece diseñada para apagar el fuego de la especulación, pero en lugar de sofocarlo, lo aumenta aún más. Primero dijeron que no era un ovni, luego de que era un globo meteorológico, después de que era parte de un programa secreto y finalmente que los cuerpos eran maniquíes de pruebas. Si todo era tan simple, ¿por qué tantas mentiras? ¿Se trató simplemente de una mala gestión de la información o de un encubrimiento que aún ha sido completamente revelado? Pensemos también que, a veces, el mayor secreto no es solo el que se dice, sino lo que se esconde detrás de las líneas de la historia. A más de 75 años del incidente de Roswell, la verdad sigue envuelta en las sombras. La versión oficial ha cambiado tantas veces que resulta difícil confiar en solo una explicación. Pero, entre documentos desclasificados, testimonios y especulaciones, han surgido 4 teorías principales que intentan darle una explicación a este suceso. ¿Cuál crees tú que es la más creíble? Antes de continuar con esas teorías, te recuerdo que puedes darle me gusta si te está gustando este contenido. Comenta ahí debajo lo que te ha parecido el video hasta este punto. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte el contenido con personas a las que les pueda llegar a interesar. Una vez dicho todo esto y recordándotelo, nuevamente, gracias por tu apoyo. Continuemos con las teorías. La explicación más aceptada por el gobierno de los Estados Unidos es que el objeto que cayó en Roswell era parte del proyecto Mongol, un programa ultrasecreto de la Guerra Fría diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas mediante globos aerostáticos de gran altitud. Evidencias a su favor, el proyecto Mongol era real y se ejecutaba en 1947. Los restos hallados coinciden con la descripción de los globos de vigilancia: aluminio, varillas, metales reflectantes. El secretismo inicial tendría sentido, ya que era una operación militar clasificada.
Pero también toquemos los puntos débiles. Si era solo un globo meteorológico, ¿por qué el ejército manejó la situación con tanto secretismo? ¿Por qué los testigos, incluidos oficiales de inteligencia como Jesse Marshall, aseguraron que los restos no eran convencionales? También, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos tardó 47 años en admitir que se trataba de un proyecto secreto? Esa teoría oficial como que nos hace plantearnos mil cosas y como que no nos convence a todos. La segunda teoría, que es la más famosa, es la del OVNI y la tecnología extraterrestre. Para los defensores de esta teoría, el incidente de Roswell no fue un simple accidente militar, sino un encubrimiento de un evento que la humanidad no estaba lista para conocer, la recuperación de una nave extraterrestre y sus ocupantes. Testigos como Jesse Marshall y Melvin Brown aseguraron que los materiales no eran terrestres. También el supuesto encubrimiento de los cuerpos encontrados. El coronel Phil Coulson, un ex militar de alto rango, afirmó en su libro The Day After Roswell que la tecnología recuperada ayudó a desarrollar circuitos integrados, fibra óptica y microprocesadores. Los únicos puntos débiles que tiene esa teoría es que no hay pruebas físicas concluyentes de que se haya recuperado esa nave. El escritor de este libro, el tal Coulson, es una fuente controvertida y su testimonio nunca ha sido verificado oficialmente. Debemos agregar a esto también la falta de documentos oficiales que confirman o desmienten esta versión. La tercera teoría expone los experimentos militares secretos. Otra posibilidad es que Roswell no tuviera nada que ver con extraterrestres, sino con pruebas de aeronaves avanzadas o experimentos militares ultra secretos. Esto tiene evidencia a su favor ya que Estados Unidos probaba tecnología experimental en aquella época, como aviones a reacción o drones primitivos. Los cuerpos pequeños podrían haber sido pilotos de pruebas expuestos a radiación o incluso sujetos modificados genéticamente. La Guerra Fría, por supuesto, obligó a Estados Unidos a mantener en secreto su desarrollo de tecnología, lo que explicaría el encubrimiento. Pero todo esto no es tan simple. No hay pruebas documentadas de que se realizara pruebas con humanos modificados genéticamente en aquel momento. Los testigos también describieron materiales indestructibles, lo que no encaja con la tecnología terrestre. La última teoría, una operación de desinformación. Algunos investigadores creen que el gobierno nunca intentó ocultar Roswell, sino hacer que la historia creciera internacionalmente. ¿Pero por qué? Para desviar la atención de proyectos militares reales y hacer que la gente se enfocara en los ovnis en lugar de las tecnologías avanzadas de defensa. Esto tiene evidencia a su favor. El gobierno ha usado la desinformación en el pasado, como en el proyecto Libro Azul. Si Roswell hubiese sido real, nos hubiese permitido que se convirtiera en la leyenda urbana que es hoy en día. Y por supuesto, militares de alto rango han sugerido que los ovnis fueron usados como cortina de humo. Pero los puntos débiles también son, si todos fueran desinformación, ¿por qué tantas personas arriesgaron sus carreras y credibilidad para contar lo que vieron? ¿Y por qué el gobierno ha cambiado su versión tantísimas veces? Es que se mire por donde se mire, realmente no llega a convencer del todo a nadie. Pero ahora dime tú en los comentarios, ¿cuál es la teoría más creíble? ¿Fue solo un globo espía o el mayor encubrimiento de la historia? A lo largo de los años, cada versión ha intentado apagar el fuego, pero lo único que ha logrado es avivar el misterio. Han pasado 75 años desde aquella noche en el desierto de Nuevo México, y el misterio de Roswell sigue vivo. Se han dado explicaciones oficiales, han surgido testimonios inesperados, y a lo largo de las décadas, la historia ha cambiado tantas veces que ya no sabemos dónde termina la verdad y dónde comienza la mentira. Lo que sí queda claro es que algo se estrelló en Roswell en julio de 1947. No fue un invento ni una simple confusión. El propio ejército de los Estados Unidos lo reconoció en su primer comunicado, pero después cambiaron su versión. Además, testigos claves, incluidos militares, sostienen que los restos no eran de un globo meteorológico. El gobierno ha ocultado información, desclasificando documentos con años de retraso y ajustado su relato varias veces. Y por supuesto, la historia sigue sin resolverse. Pero las preguntas que realmente importan siguen sin respuesta. ¿Era un ovni, un proyecto militar ultra secreto o solo un globo del proyecto Mongol? Si realmente fue un simple globo, ¿por qué tanto secretismo y desinformación? ¿Podría ser Roswell la prueba de un contacto extraterrestre que nunca nos han contado? Queda claro que Roswell es más que un misterio, un símbolo de cómo la verdad puede ser manipulada, ocultada o transformada a algo irreconocible. Pero al final, la pregunta sigue en el aire. ¿Tú qué crees? ¿Fue un encubrimiento del gobierno, una confusión que se salió de control o la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si te gusta explorar los misterios y teorías ocultas, suscríbete a este canal. Aquí siempre vamos más allá de lo evidente. Espero que te haya gustado este video. Si es así, ya sabes, comparte, suscríbete, comenta si aún no lo has hecho, déjame tu me gusta y pues
también tu opinión referente al mismo. Si quieres que traigamos un tema en particular, déjalo en los comentarios, y si has llegado hasta este punto, utiliza un emoji de un platillo volador. Eso me hará entender de que has llegado hasta este punto y que el video también te gustó. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Mi nombre es Darrell, esto es Proyecto Host y nos vemos la próxima. Hasta luego.